Salve lunáticos, bienvenidos a Luna Libre. Hoy les voy a platicar mis lecturas de los meses de enero, febrero y marzo. Muy bien, vamos a empezar con enero. El primer libro que leí en enero fue Un encantamiento de cuervos de la autora Margaret Rogerson. Este libro trata de una joven que le gusta mucho pintar y que se dedica a hacer estas pinturas a los reyes y a los elfos que existen en este mundo. Y la historia comienza aquí cuando esta joven tiene que retratar a uno de los figuras más importantes de los elfos. Entonces ahí lo voy a dejar hasta ahí para no spoilerles más la historia, pero es una historia que me gustó, me agradó, aunque sí esperaba un poquito más de esta historia. Otro libro que leí fue Seis de Cuervos de Leigh Bardugo. Definitivamente fue un libro muy genial. Es la primera parte de una biología escrita por esta autora y trata de 6 personajes, como lo dice su nombre, en los que tienen que robar algo importante. Es un encargo que les hacen de robar algo importante en una como fortaleza que es impenetrable. Entonces, me gustó mucho esta historia, sobre todo por los personajes. Aquí el desarrollo de personajes es muy genial. Vamos viendo en cada capítulo un personaje. Mi personaje favorito sin duda fue Cass Brecker. Entonces son varios personajes que son bien desarrollados. Y sin duda les recomiendo mucho. Yo ya había leído previamente la trilogía de Seis de Cuervos. Y aunque dicen que no es necesario para empezar esta trilogía, a mí se me hizo importante leerla como para también conocer el mundo y ya ir sobre la historia y los personajes de este libro. Así que se lo recomiendo mucho si aún no lo han leído, Seis de Cuervos. Otro libro que leí en enero fue Eternos, de la autora Kirsten Miller. Este libro yo ya lo había leído hace mucho tiempo, solo que lo quise volver a leer para después leer la segunda parte, que esa no la había leído. Y trata de un tema que me interesa mucho, que es la reencarnación. Es un poco juvenil, pero aún así fue una buena lectura, sobre todo para ver cómo exploraba este tema la autora. Y en enero también leí, los voy a poner aquí en la imagen, Tsubasa Reservoir Chronicle, el número 8 y 9. Estos no los tengo porque ya se los presté a Mangel. Y pues de este no les puedo decir mucho, solamente sigue la historia de Shaoran y compañía para encontrar las plumas de Sakura. Y otro libro que leí, que también ya lo regresé a Mangel, que es Mis días en la librería Morisaki. Este libro me lo prestó, por eso ya se lo regresé, y trata de una joven en la que pierde su trabajo, pierde su pareja sentimental y no sabe qué hacer con su vida. Entonces su tío la invita a formar parte de esta librería, en la que es como libros de segunda mano, y en toda esta calle que existe en una ciudad de Japón, hay toda esta calle está llena de librerías de segunda mano. Entonces es un ambiente muy bonito si sobre todo te gusta todo lo que es relacionado a libros y librerías. Entonces se los recomiendo si les gusta ese tema. La historia en sí pues no es tan compleja, solamente es cómo va a superar esta joven todo lo que le ha pasado. Para febrero leí de los mangas 10 al 13 de Tsubasa Chronicle Reservoir, que también los tengo aquí, ya se los pasé a Mangel. Y después de eso leí la segunda parte de Reino de Ladrones, la segunda parte de Seis de Cuervos, que se llama Reino de Ladrones, de la autora Leigh Bardugo. Entonces con podemos observar que está mucho más grande que Seis de Cuervos, y creo que me gustó un poquito menos que el primero fue el que más me gustó, pero sin embargo siento que fue un buen cierre para esta historia. En esta historia podemos conocer mucho más a los personajes, se puede observar cómo la autora siguió desarrollándolos y le dio un final a cada uno. Entonces se les recomiendo mucho esta biología. Después leí Murta de Christopher Paolini. Lo quise leer porque me interesaba mucho regresar a este mundo de A la Geisha. Aquí, como podemos ver, es parte de esta tetralogía de Eragon. En sí se necesita leer todos los libros anteriores porque es una continuación directa después de lo que pasó en el cuarto libro de este personaje. Y sin embargo, pues esta historia me quedó de ver muchas cosas. Murta como tal me cae bien, sin embargo hay un personaje en especial que salió aquí que como que no conecté mucho, sobre todo es el antagonista en esta historia, entonces como que no me convenció mucho ese personaje.
y toda la situación que lleva este personaje. Entonces, sí, le faltó mucho, mucho a este personaje y a la historia de Mortag. Después leí Deseos, que es la segunda parte de Eternos, que ya les había comentado, y por fin pude cerrar esta bilogía. Esta es pues la continuación directa del primer tomo, y pues aquí se ve la resolución de todo el conflicto del primer tomo. Es un tema relacionado a la reencarnación. Y lo último que leí en febrero fue El Café de las Leyendas, del autor Travis Baldree. Esta historia me llamó la atención porque todos decían que no era una fantasía convencional, sino era una fantasía muy tranquila. De hecho, le decían cozy fantasy. Entonces, pues me llamó la atención ver cómo era este nuevo género. Y pues la verdad es que está muy bonito en cuanto a la ambientación, a personajes. No ocurre mucho, pero es una lectura muy amena y se la recomiendo mucho si quieren conocer otro tipo de fantasía. Y finalmente en marzo leí los tomos 16 y 17 de Exholic. Ya casi termino este manga. Ya no me faltan otros 2 tomos más. Y ya casi se ve ya más o menos a dónde va a ir la historia. Espero que sea como lo pienso. Y esta es la historia de este joven que puede ver fantasmas y que llega a una tienda misteriosa en la que la propietaria le dice que él ya puede resolverle su problema de ya no ver fantasmas a un precio que tiene que pagar. Y también leí Nikki y el aprendiz de brujas, que lo presté ya Ángel, por eso no lo tengo. Este libro trata de una niña que se tiene que separar de su familia porque tiene que valerse por un año ella sola con todo lo que ha aprendido sobre la magia. Esta es una historia muy famosa porque ya se llevó a la pantalla, a la adaptación, se hizo una adaptación. Me sorprendió de que pensé que solo era un libro, pero no, son varios libros los que son de esta saga. Entonces, pues este libro trata de cómo Kike tiene que salir de su casa. Y la verdad, al principio se me hizo una historia muy, muy como cotidiana, a pesar de que ella es una bruja, pero el final fue lo que más me gustó de esta historia, porque me sentí muy relacionada a aquellas personas que les ha tocado vivir lejos de su familia y de su casa, saben a lo que me refiero. Después leí Fairy Oak, El secreto de las gemelas. Esta es la primera parte de una saga de esta autora llamada Elisabetta Noem. Esta es la historia de 2 niñas que son gemelas y que también descubren que son brujas. Una es una bruja de la oscuridad y otra es la bruja de la luz. Entonces aquí podemos ver todo lo que tienen que aprender para aceptar sobre todo su naturaleza, la naturaleza de su magia. Esta es una saga de varios libros y poco a poco voy a ir leyendo cada uno. Y como pueden ver, está bellamente ilustrado. Aquí podemos ver en las guardas algunas imágenes de flores y aquí en medio de algunos personajes. Es una historia un poquito infantil, pero aún así no deja de ser muy hermosa. Y finalmente leí Una obsesión perversa de B.E. Schwab. Esta es la primera parte de una biología. En esta podemos conocer a 2 amigos, Víctor y Eli, que al principio están en la escuela y tienen como cierta amistad y rivalidad, y que poco a poco va desarrollándose en una rivalidad mucho más fuerte. En esta historia podemos ver cómo son de amigos a enemigos. Y la historia está contada a 2 tiempos. Uno es como en la actualidad, donde cómo es que ellos ya pasaron después de todo la época escolar, y en la otra parte está la época escolar, todo lo que pasaron en ese momento. ¿Qué me pareció? Me pareció una historia parecida como tipo superhéroes en cuanto a, por ejemplo, esta saga de Brandon Sanderson de Steelheart, pero pues obviamente me gustó más Steelheart que esta. Se me hizo un poquito entre juvenil, se me hizo muy juvenil y como muy, no sé, como que le faltó desarrollar un poco más en cuanto a no los personajes, sino en cuanto a los poderes o todo lo que podrían desarrollarse con los poderes. Todo lo que leí de los meses de enero a marzo. Platíquenme en los comentarios si han leído alguno de estos libros o si les gustaría leerlo. In proximum.